Buenos días, jóvenes. Este, Vamos a ver aquí en el bloque, en el primer bloque del capítulo 5 en adelante, un poquito. Primer bloque, capítulo 5 en adelante. No sé si eso, yo creo que no lo han visto, ¿verdad? No han hablado de eso. De la página 11. Hablar un poquito de las etapas de la enfermedad. Y ahí vamos a ir entrando en los otros temitas. Bien. En la vez pasada que estuve con ustedes, hablamos un poquito de por qué nacieron los ministros, ¿verdad? Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ya habíamos hablado de que en, en aquellos tiempos cuando empezaron los, eh, los sacerdotes, empezaron los discípulos a reunirse con la gente y a llevar o a dar la comunión, cada vez habían más cristianos y, y habían algunos que no podían asistir a las reuniones y entonces fue cuando se creó esto de que algunos eh, fueron nombrados para llevarle la comunión a las personas que no podían asistir, porque los que estaban como sacerdotes no podían llevarle a todos, no tenían tiempo, porque era demasiada gente. Entonces empezaron a llevarle la comunión a enfermos, otras personas que los sacerdotes designaban. Así fue como comenzó el, el ministro extraordinario de la comunión y hablamos de que fue a partir de 1973 y todo esto, ¿verdad? Cuando después del Vaticano II nació el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Pues bien, empezaron a llegar a los enfermos, a los ancianos, a las personas que tenían dificultad para movilizar y empezaron ahí a verla con lo que se encontraban, ¿verdad? Que esas personas tenían problemas y había muchos que no podían sobrellevar esa situación que tenían. Y se empezó a estudiar, bueno, qué pasaba con esta gente, porque algunos tomaban actitudes medias extrañas, se llamaban ellos, y que a pesar de que llevaban la comunión, la gente, pues muchos de los que ellos llegaban no estaban de la mejor manera para recibirlos y para recibir esa comunión. Y empezó a verse que la relación que había de la enfermedad con la persona, con la familia, con la comunidad, tenía mucho que ver. Y que el ministro tenía que entender esto, tenía que entender, comprender, acercarse a la persona, al enfermo, a la familia, para poder entender qué estaba sucediendo. Tenía que ver al enfermo, que acercarse a él y en vez de poner una barrera, un muro, alguna distancia, porque dependía de la actitud que tenía el enfermo, así llegaba el ministro. Entonces, en vez de tener una barrera entre el ministro y el enfermo, tratar de entenderlo y acercarse más, ¿verdad? Eh, Tratar de acercarse a esa familia y entenderla y a establecer relaciones entre la familia y el enfermo, el ministro y el enfermo, el ministro y la familia. Entonces, era muy importante, y sigue siendo muy importante eso.
Esto se los voy diciendo para que ustedes también lo vayan tomando en cuenta, ¿verdad? El enfermo tiene mucho, mucho que enseñarnos, mucho que enseñarle al ministro. La persona que llega ahí como ministro no tiene que llegar pensando que él es el que manda, que él es el que sabe, que él es el que entiende. El enfermo, la familia tiene muchísimo que enseñar también. Y nosotros tenemos muchísimo que aprender de esa familia, de ese enfermo. Sabemos que entender que están sometidos a pruebas físicas, a veces muy dolorosas, la salud que se pierde, ¿verdad? Una ilusión, metas en la vida que tenían, que las tuvieron que dejar. Eso tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? La inmovilidad que ellos presentan, la inactividad, a veces la soledad, porque llegamos y están en un cuarto solo gran parte del día, solos ahí. La falta de escucha que tienen. A veces solamente el ministro que llega a escucharlos. Tenemos que ir desarrollando esa capacidad para escuchar a esas personas. A veces necesitan incluso momentos de silencio. Y el ministro no tiene que temer a eso, no tiene que buscar eliminar esos momentos de silencio, porque a veces es necesario para la persona tener ese momento de silencio con un acompañamiento, no solo. ¿Verdad? Eso lo necesitan también. Entonces, el ministro tiene que saber escuchar, llegar cuando se hacen las visitas, no tener prisa. A veces llegamos muy apresurados y aquí en la parroquia hay mucha necesidad de ministros, porque hay muchas personas que necesitan que les lleven la comunión, porque son enfermos, porque son adultos mayores, porque están discapacitados, y los ministros son pocos, y entonces están a veces muy saturados de personas a las cuales hay que visitar. Como nos decía un fray aquí, de estos que tenemos, que no, ellos no pueden concebir un ministro de la comunión que no tenga personas a las cuales visitar, porque siempre hay necesidad, siempre hay necesidad. Entonces el ministro tiene, ya hemos hablado aquí, la labor fundamental es llevar la comunión a personas que no pueden asistir a la Eucaristía. Entonces no podemos concebir un ministro que no tenga nadie a quien visitar. Todos los ministros deben de tener una persona a la cual visitar. No es la función del ministro, la principal no es servir en la misa, es llevar la comunión a los que no pueden venir. Entonces, y la otra cosa que debe tener el ministro es tener esa actitud de servicio, como lo decía Dago, eso de estar dispuesto siempre a ponerse a los pies de esa persona que está necesitando. Siempre estar ahí para dispuesto a acompañarle y a servir. Encontramos entonces varias etapas en que estas personas pasan, algunos se notan mucho más de las etapas, en otros pasan muy desapercibidas, hay etapas que se notan más, otras menos, depende del tipo de persona que sea ese enfermo. Y yo les comenté el otro día que yo, por situaciones también de salud que he pasado, he estado 3 veces en cuidados intensivos. Y cuando yo leía esto, me hacía gracia porque yo pasé por eso. Yo sé lo que son estas etapas y por eso cuando estaba yo llevando la comunión a personas,
me identificaba mucho cuando los veía pasar por estas etapas, porque es cierto, es muy cierto, se pasa por estas etapas. Y aquí nos habla en el libro, bueno, una persona que tiene salud y de repente pierde la salud por alguna razón. Nos dicen aquí que primero pasa por una etapa de negación. Sí, la persona no acepta, niega totalmente que haya perdido la salud, que esté sucediendo eso en su vida, que le esté pasando eso, no quiere aceptarlo, lo niega rotundamente. Probablemente, sí. Nada, nada, nada. Probablemente nosotros, o los ministros, no vamos a, o no van a estar en ese momento. Muy frecuentemente el ministro no ve esa etapa porque es al puro inicio de la enfermedad, esa negación. Pero la mayoría, la gran mayoría pasa por esa etapa de negación, ¿verdad? Ellos no aceptan y dicen, ¿por qué yo? No puede ser que yo lo tenga, no, y es cuando muchas veces encontramos, es que es necio este señor, es que no hace caso, es que no acepta, es que, porque están en esa etapa de negación, ¿verdad? Que tiene que tomar el tratamiento y no quiere, que tiene que tener reposo y no quiere. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo siempre he hecho esto y toda mi vida he sido así. ¿Ya? Es una negación terrible. Y complica las cosas, ¿verdad? Dificulta más para la familia. Luego entra en una etapa de rebeldía. Luego esta etapa de negación entra en una etapa de rebeldía y se ponen incluso violentos y agresivos. Ahí es cuando puede la persona, el ministro, llegar a dar el servicio. La familia dice, no, es que mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi sobrino, mi suegra, no puede ir a la misa ya y necesitamos que alguien le lleve la comunión. O la persona enferma lo pide también. Pero entra en una etapa de rebeldía y se llega a llevar la comunión y están enojados porque ya no pueden ir a la iglesia, están molestos porque sienten que ya tienen que venir a servirlos a ellos, ellos ya no son capaces de hacer las cosas por ellos mismos, entonces se sienten menos, se sienten mal y los vemos enojados. Entonces tenemos que tener la capacidad como ministros de saber eso, que pasan por esa etapa y que nos vamos a encontrar ese tipo de personas, ¿verdad? Y que necesitan ellos el apoyo de nosotros en vez de recibir también cierta agresividad de parte de la persona que llega. Y necesitamos nosotros, si la familia no lo entiende, hacer que la familia lo entienda también. Que la familia sepa que va a pasar por esa etapa y que en algún momento la etapa va a terminar, porque ellos van a terminar pues aceptando al final de todo lo que tienen. Luego que esa etapa termina, eh, entran en una etapa de negociación, que generalmente esta etapa de negociación es muy interior, es muy de la persona, no lo vemos, porque esta negociación es de la persona con Cristo, con Dios. Señor, saname, curame, y yo me comprometo a esto, yo voy a hacer lo otro, yo, si me levanto de aquí, voy a hacer esto, voy a servirte, voy a cambiar mi forma de ser. Si yo me levanto de esta, voy a dejar de ser así, ¿verdad? Esa etapa de negociación es muy interior de la persona y vamos a verla en un cambio, tal vez ahí en el lecho de enfermo van a ir a tratar de empezar a cambiar. A veces, se levantan de ahí y los vemos entonces cambiando los que han sido sinceros. Hay otros que se levantan y siguen siendo igual, ¿verdad? Pero bueno, esa etapa existe, la negociación. Luego caen en una etapa de depresión en donde ellos ya van viendo que
que no, que el asunto está muy difícil. Tal vez van entendiendo que no van a salir de ahí, que no se van a levantar, que no se van a curar, que cuando la enfermedad es muy grave, que ya ellos están llegando al final del camino. Y nosotros, o la mayoría de las personas, no le tiene miedo a la muerte. Lo que tiene miedo es abandonar lo que tiene aquí. Abandonar los hijos, abandonar la familia, abandonar las cosas que tenemos y que estamos acostumbrados a, a convivir con ellas o con ellos. Entonces se van dando cuenta de que se acerca ese final y que tienen que abandonar todo eso. Y entran en esa depresión. Y esa es una etapa muy difícil, ¿verdad? Es muy triste para todos, tanto para la familia como para el ministro, que ya ha conocido al enfermo, que ya se ha involucrado con él y con su familia. Y luego entran en una etapa de abandono, ya la última etapa es de abandono, que la persona ya no hay nada que hacer, ya solamente la fe que haya podido tener lo va a mantener. Y nosotros, como ministros, o el ministro que lo esté visitando, somos muy responsables de que esa etapa sea de verdad fructífera, sea de verdad de provecho para el enfermo. Porque el ministro que visita a ese enfermo durante el tiempo que lo ha visitado debe ser el encargado de mantener y de acrecentar esa fe de la persona, del enfermo, de acuerdo al acercamiento que ha tenido, al contacto que ha tenido con él, a el anuncio de ese evangelio que ha hecho con esa persona enferma, el modo en que lo ha hecho, la forma en que lo ha hecho, vamos a ayudar a que ese enfermo llegue a ese momento un poco más tranquilo y con mucho más fe. Aquí dice en la conclusión, dice, no es la muerte la llave que abre las puertas de la vida. Es una pregunta. Todos estos estados sucesivos en esta última etapa de crecimiento no pueden aplicarse a todos los cambios significativos en nuestra vida. Claro que sí, se aplican a todos para franquear la puerta hacia la muerte. O sea, como para desviarnos un poquito de esa puerta, ¿verdad? Que siempre va a estar ahí, porque todos nosotros vamos a llegar a ese momento, todos nosotros vamos a tener que enfrentarnos a ese instante de la muerte, ¿verdad? Incluso para nosotros, pasar con el enfermo estos momentos nos van a servir para prepararnos a nosotros como ministros para ese instante, ¿verdad? Entonces es importante que el ministro conozca estas etapas y no se olvide de ellas, porque a veces, sobre todo cuando empezamos a visitar enfermos, nos olvidamos y notamos que algo está sucediendo, pero olvidamos el conocimiento de esas etapas y tomamos actitudes que no corresponden para esa persona, ¿verdad? Esto es importante que siempre nosotros lo veamos y lo entendamos. En la comunidad, ya en el siguiente tema, en la comunidad es importante. ¿Quiénes traen Biblia? Ninguno trae Biblia. Pues, ¿quién me quiere leer este pasaje que viene aquí de Marcos? En el capítulo 2 de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Dos del 1 al 12. 12. Sí.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí lo que tenemos que ver es, bueno, o lo que nos quieren mostrar, ver nosotros mismos con qué personaje de estos, con el paralítico, con los 4 hombres, con la gente, con Jesús, con los fariseos, con quién nos identificamos. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Eso no me lo tienen que decir aquí, eso son ustedes con su almohada. ¿Dónde estoy yo? Identificarme quién soy. Soy el que va a llevar a ese paralítico, a ese enfermo. Soy el enfermo, soy el paralítico, soy el necesitado, soy el fariseo, que estoy ahí criticando, que estoy poniendo obstáculos. Soy el de la multitud que no deja llegar a ese enfermo hasta el Señor, que le pongo también impedimentos, que le pongo obstáculos, que no lo dejo que llegue. ¿Cómo me identifico yo ahí? ¿Verdad? Soy el Jesús que lo está ayudando a sanarse, a sentirse mejor, a salir adelante. Entonces, para que nosotros nos identifiquemos, porque en la comunidad encontramos de todo encontramos en la comunidad, pero aquí lo que tenemos que ver es, bueno, ¿dónde estamos cada uno de nosotros? ¿En dónde nos encontramos? Como dice aquí, el mundo hoy en día hay mucha contradicción, ¿verdad? Porque hay muchos avances en la medicina para curar a la gente. Ya se están probando robots que operan, ya ni siquiera los hombres, hay robots que están operando, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos avances en la medicina ahora. Pero por otro lado, se está desarrollando mucho la cultura de la muerte, ¿verdad? Vean ustedes, los días hay aquí 2, 3 muertos a balazos, ¿verdad? Ya sabemos que prácticamente son 60 millones de abortos que se hacen en el mundo, y que se siguen haciendo cada vez más, y que si alguien está rezando frente a una clínica de aborto lo arrestan y se lo llevan porque no puede hacerlo. Entonces, por un lado, estamos viendo a ver cómo hacemos que la gente viva,
y por otro lado estamos viendo cómo hacemos que la gente muera también. Es un mundo muy contradictorio, pero nosotros lo que tenemos que llevar es vida a este mundo. Cueste lo que nos cueste, como buenos cristianos tenemos que llevar vida a este mundo. Y tenemos que saber que también en algún momento tendremos persecución, como lo tienen en otros países en este momento. En algún momento llegará, y eso tenemos que tenerlo claro. Y tenemos que saber si podremos estar dispuestos a enfrentar nosotros esa persecución o a unirnos a lo que dice el mundo, ¿verdad? Tenemos que irnos preparando para eso también. Y la iglesia está inmersa en este mundo, en esta comunidad, y la iglesia por eso ha persistido durante tantos siglos, porque se ha mantenido firme en su posición y ha tenido gente, sacerdotes y laicos dispuestos incluso a dar su vida para mantenerla, para llevar esperanza y para llevar vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ministros? Aquí está, dice, conocer la propia realidad de su medio ambiente. Cada ministro tiene que conocer la realidad del lugar donde está, de la comunidad donde vive, del lugar donde se desarrolla, conocer bien qué lo rodea, qué hay en esta comunidad, a qué tiene que enfrentarse ese ministro. Ser un miembro activo de la comunidad donde vive. Es importante que el ministro que vive en esa comunidad no se encierre, que esté en contacto con la comunidad, que sirva en esa comunidad para que la conozca y para que la comunidad también conozca a ese ministro que está prestando ese servicio. Es muy importante no estar encerrado, ¿verdad? Como decían ahora ustedes, tenemos nosotros que cuidarnos para que la gente vea lo que es el ministro, no solamente cuando se sirve al enfermo, sino que diariamente en la comunidad, como decía el obispo, ¿verdad? No tenemos que servir para que nos vean, pero tenemos que tener cuidado porque nos están viendo. Entonces, nosotros comportarnos como lo que somos. Tener una vivencia cristiana, es importante que el ministro haya vivido un querigma, haya vivido ese encuentro con el Señor, para que pueda y sea capaz de dar a conocer ese amor de Dios, para que pueda llevar a la persona que está sirviendo esa realidad de ese Dios que murió y resucitó por nosotros. Participar en la vida de la iglesia. Claro, estar en la iglesia trabajando, ayudando, sirviendo. No aquel no tengo tiempo, no puedo, ¿verdad? Estar dispuesto también a estar ayudando en la iglesia. Conectarse con una parroquia, estar ahí inmerso en el trabajo, en la vida diaria de la parroquia. No puede estar divorciado de lo que hace la parroquia. Tiene que estar informado totalmente de lo que se está haciendo en esa parroquia. Porque también nosotros, o como ministros, vamos a ser un medio de información para la persona a la que se le está llevando la comunión y a la familia. Los vamos a tener informados. Muchas veces ellos se dan cuenta de las cosas que están ocurriendo en la parroquia porque el ministro les dice que va a haber una misa, que va a haber una celebración importante, que va esto o lo otro, ¿verdad? Tener salud mental. Esto es muy importante, que el ministro se cuide mucho, tener esa salud mental, ¿verdad? Porque se va a enfrentar a cosas muy difíciles, pero tenemos que permanecer ecuánimes,
tenemos que permanecer nosotros mentalmente muy nivelados para que no nos llegue a afectar al ministro o a la familia del ministro. Porque eso sucede, ha sucedido mucho, que mentalmente se afecta y va a empezar a tener problemas el ministro en la comunidad o el ministro con la familia, porque el ministro muchas veces, y muchas veces usted se da cuenta de cosas que están ocurriendo en la familia, de cosas que están ocurriendo a la familia, con la comunidad, con algunas personas, y entonces no puede ser que eso afecte la relación del ministro con la familia, del ministro con algunas personas de la comunidad. El ministro tiene que saber mantener esa salud mental, ese equilibrio, para que no llegue a afectar. No puede el ministro imbuirse tanto en el problema que sea parte del problema, no. Tiene que ser parte de la solución. Participar de las reuniones del movimiento. Bueno, yo les había dicho la vez pasada, es importante que ustedes, sobre todo que están formándose, asistan a las reuniones de formación, asistan a las actividades que con mucho cariño se les están programando, organizando. Creo que la vez pasada que se hizo un retiro, no sé ustedes quiénes fueron, Marsella, fueron al retiro, ¿verdad? Bueno, entonces, darle las gracias a los que fueron, porque sí se preparó con mucho cariño para todos. Y es importante, nada de lo que asistamos sale sobrando. En todo lo que vayamos y todo lo que se prepara, vamos a aprender. En todo vamos a llegar a conocer algo más. Entonces, no hay nada que podamos decir que pereza, porque no, siempre aprendemos, siempre vamos a aprender. Asegurar un buen nivel de preparación, formar, todas esas cosas van a ser para formarnos. En todas, como les dije, vamos a aprender. En todas siempre va a haber algo nuevo que nos van a llevar las personas que van a estar ahí. Siempre. En la vida de la iglesia nunca dejamos de aprender. Nunca. Siempre hay algo nuevo. La iglesia de nosotros es tan rica en información, en conocimiento, que nunca dejamos de aprender. Yo amo la iglesia porque nunca, de verdad que nunca he dejado de aprender cosas. Y entre más aprendo, más la quiero. Porque me doy cuenta de todo lo que ha sucedido para tener la iglesia que tenemos hoy. Tener relación con los movimientos laicos existentes en la parroquia. Tenemos que conocer todos los movimientos que hay, todos los grupos apostólicos que hay, conocerlos. A veces nos dejamos que en la comunidad critican a uno a otro y nos dejamos envenenar con eso. Pero nosotros tenemos que conocerlos para que enseñemos a los demás qué está haciendo ese grupo o para qué existe ese grupo. Porque tal vez en la familia que nosotros estamos visitando hay personas que las podemos llevar a ese grupo para que mejoren alguna problemática que tienen. O podemos acercar el grupo a esa familia para que cooperen con ellos. Entonces es importante que el ministro también los conozca. Y todos estos son, vean ustedes cómo lo ponen aquí, requisitos, ¿verdad? Como comunidad cristiana que debemos nosotros de tener cuando llevamos ese estandarte de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. El papel del enfermo en la comunidad. Bien. En la comunidad, el enfermo o la comunidad debe estar ahí para ayudar, para socorrer, para animar, para darle la mano, brindarle la mano a esa persona enferma y vivir así.
aquí es cuando recuerdo a Fray que nos decía que no se puede concebir un ministro extraordinario que no tenga un enfermo al cual visitar, porque el ministro es la presencia de Cristo en ese hogar. No podemos concebir un ministro que no pueda, que no quiera, que no tenga tiempo para visitar a un enfermo, porque la cosa o lo más grande que puede tener una persona y sobre todo un ministro es tener la posibilidad, la capacidad de hacer presente a Cristo en ese hogar o en un hogar, ¿verdad? Porque como creo que yo les decía a ustedes, nosotros no estamos llevando una galleta, estamos llevando el cuerpo y la sangre de Cristo a esa persona. Nosotros somos partícipes de, de, esa, ese gran regalo que Cristo está llevando a ese hogar, ¿verdad? Cada uno de ustedes ha sido escogido por Él con su nombre. Él los ha llamado con su nombre. Y algunos ya, la vez pasada los escuché que participaron que hace ya tiempo estaban con esa espinita de ser ministros, de pertenecer a este grupo, ¿verdad? Esa espinita es simplemente el llamado del Señor que cada uno de ustedes pudo haber sentido, ¿verdad? Y que ahí estaba el Señor insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y ya los tiene aquí. El compromiso es con Él, no con el Padre, es con Dios directamente que los ha llamado a ustedes por su nombre. Entonces, el compromiso es grande, pero el regalo es mucho más grande que va a tener cada uno de ustedes. Debemos entonces, nosotros o el grupo de ministros debe tener unidad y ustedes deben de ser conscientes de que hay que tener una unidad entre los ministros. Tenemos que socorrernos, que ayudarnos, que de alguna manera darnos la mano para seguir adelante. Si vemos alguno que está cayendo o está decayendo, pues levantarlo, no criticarlo, porque lo que tenemos delante de nosotros es el cuerpo de Cristo. El enfermo o los enfermos en la comunidad lo que están reflejando es el cuerpo doliente de Cristo y eso lo tenemos que ver nosotros como ministros. Ver un Cristo doliente ahí, en esa persona. Ver las llagas de Cristo, ver su cuerpo llagado, su cuerpo lleno de sangre, su cuerpo con masacrado como lo tuvo Cristo, ver en ese enfermo ese Cristo doliente. Nosotros, además, el enfermo y el anciano, pues son llevarles ese sacramento de Cristo, es un signo específico de la presencia, que estuvo el enfermo, estuve enfermo y me visitaron, ¿verdad? Esa parte de la Sagrada Escritura, cuando el Señor dice eso, es un llamado para cada uno de nosotros del compromiso que tenemos. Hay que rendir culto a Cristo, dice, que se inmola en la Eucaristía y que está presente en el sagrario. Pero no hay que olvidar que está presente también en los enfermos y en los ancianos de la comunidad. En cada uno de ellos tenemos que ver ese Cristo y tomar en cuenta que no son miembros inútiles de una categoría inferior, sino elementos preciosos de la comunidad y a quienes hay que sostener, ayudar y acompañar para que no pierdan los valores de gracia y de redención de su sufrimiento. Tenemos que recordar que esa gente que está ahí en una cama, también le dieron mucho a la comunidad, le dieron mucho a su familia,
y que ahora nosotros somos en cierta forma responsables de darles una mano y de levantarlos, ¿verdad? De levantarlos, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, a cada uno de ellos. Los enfermos son sacramentos vivos, sacramentos de Cristo. Son signos visibles y sensibles de la presencia de Dios. El enfermo entonces representa ese rostro de ese Cristo doliente. Constituyen un tesoro espiritual compartido por todos los miembros de la comunidad. No hay que cansarnos, no hay que aburrirnos de rendir ese culto, a Dios. A nivel humano, dice aquí, los enfermos pueden testimoniar y ofrecer y transmitir verdaderos valores. Recuerdan la realidad total de la vida humana. Son limitaciones y enfermedades obligados a menudo a depender de los demás. Y recordemos esto, ¿verdad? Que es la realidad de la vida humana. Como se dice muy popularmente, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Cualquiera de nosotros en este momento está ahora bien, pero no sabemos mañana. Y vamos a estar necesitados de alguien que nos llegue a visitar, a llevarnos la comunión. Entonces, recordar eso siempre. Nos enseñan e invitan a devolver su significado a determinados valores que hoy están en crisis. La humildad ante la fragilidad humana, la paciencia para afrontar los momentos dolorosos, el aprecio y el respeto para la salud y la vida, la solidaridad y la atención con las necesidades ajenas. Vean ustedes en ese parrafito el montón de valores que nos han descrito, ¿verdad? Amplían los horizontes de los demás mediante su patrimonio de experiencias de vida y de valores humanos. Animan en la hora de la prueba o de la desgracia y transmiten a las generaciones más jóvenes la vitalidad del pasado como un don vivido por ellos en el presente de su existencia y listo para transmitirlo al futuro. Lo que les decía al inicio, ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Todo esto ellos nos lo van a enseñar a nosotros, le van a enseñar al ministro. Todos estos valores, todas estas actitudes, el enfermo nos va a enseñar a nosotros. Y nosotros tenemos que atesorar eso que nos está enseñando y devolverles un poquito a ellos con el servicio que les estamos prestando. Es de mucha responsabilidad ser ministro, pero también, como les dije, es un gran regalo de Dios. A nivel de la fe, recuerdan la trascendencia de la vida humana y del reino de Dios. La enfermedad y la ancianidad son un signo de nuestro caminar, de nuestro éxodo hacia la patria eterna. Somos peregrinos que caminan hacia la meta del cielo. Recuerdan a afrontar la realidad de la muerte. Recuerdan nuestra condición mortal y nos ayudan a reconciliarnos con la perspectiva de nuestra propia muerte. A veces nosotros olvidamos que también estamos en ese camino, desde que nacemos, estamos en ese caminar hacia esa vida eterna, a enfrentar ese momento de la muerte. Y nosotros en algún momento vamos a estar ahí, en cama, si Dios nos deja llegar a vivir a eso. ¿Verdad? Entonces, nos están enseñando y recordando eso. Ellos testimonian que la cruz y el dolor no faltan en la vida y pueden tener su fecundidad a la luz del sufrimiento redentor de Cristo. Los ancianos colaboran en la obra redentora.
suscitan sentimiento de esperanza cristiana. Por el bautismo participan en el misterio pascual y su esperanza en la resurrección y la vida eterna infunden serenidad y paz, porque saben que la muerte les proporciona una ganancia más grande. Los enfermos y ancianos son símbolos de la comunidad que peregrina hacia Dios. Ellos preceden a la comunidad. Es deber de la comunidad descubrir esta misión y la riqueza de valores que ellos testimonian. Entonces, nosotros como hermanos debemos de tener humildad ante esa fragilidad humana que transmiten a las generaciones jóvenes y la vitalidad del pasado. A nivel de fe, todo lo que mencionamos. Esto es un cúmulo de enseñanzas que nos dan o que nos hacen estos enfermos o estos ancianos a cada uno de nosotros. Y nos recuerdan la fragilidad tanto de ellos como la de nosotros. Porque no tenemos que olvidarnos de esa parte, de lo frágiles que somos. Tenemos que ser capaces de mantenernos siempre humildes, humildes. Y que en cada visita que nosotros hagamos a un enfermo, le ayudemos a aumentar esa fe, porque ellos, ante el testimonio que nos están dando, nos ayudan a nosotros mismos a aumentar nuestra fe. A veces llegamos, sí. Ajá. Excelente, excelente. Ese esfuerzo, ese amor que usted le ponga, va a ser un boletico ahí para el cielo. ¿Verdad? Ellos nos van a enseñar para nosotros. A veces se llega a una casa en donde la persona, el anciano o el enfermo, eh, pide, si él no puede hacerlo, pide a la familia que arreglen aquello, que le tengan un altarcito preparado, lo más lindo, porque el Señor va a llegar a visitarlo hoy. Y así lo dicen. Hoy el Señor me viene a visitar. Y arreglan. Entonces, eso para uno como ministro es lindo ver cómo la gente se emociona porque el Señor va a llegar a visitar. Como hay hogares en que llega el ministro y tienen el radio a todo volumen, tienen la televisión a todo volumen, eh, y el pobre enfermito o el ancianito allá metido en el último cuarto solo, no le dan importancia. Pero nosotros somos los encargados de enseñar la importancia que tiene esa visita del Señor. ¿Verdad? Bueno, ya me pasé un montón. Vamos a dejarlo aquí, porque sí, ya me pasé mucho. Y ya la próxima vez seguiremos hablando un poquito más. Pues traía también cosas de este otro libro. Ajá. Llegamos a la página 20, para que todos tengan eso. Y de verdad, si pueden hablar con compañeros que asistan a las formaciones, que vengan, porque de verdad que ser ministro es de mucha responsabilidad y la formación esta aquí puede terminar, pero nunca vamos a dejar de aprender. Sí. No sé ustedes.